Tenemos un gran invitado con una gran historia, un gran personaje de la historia argentina, que tiene su conexión con José Cepaz y que se metió un viaje para venir al estudio de Mística para hacerlo presencial. Así que lo recibimos al señor Fernando Vaca Narvaja. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Mucho gusto. ¿Cómo va? Y como no podía ser de otra manera, casi hay zonas con 400 milímetros de lluvia, ¿no? Qué disparate. La verdad que sí. No sé cómo está ahora José Cepaz, pero nosotros venimos de Espeleta de Quilmes. Hay zonas anegadas, pero todavía con control. No hay inundaciones, no hay evacuados. ¿Cómo estamos acá en José Cepaz? Por ahora bien. Se suele complicar igual cuando llueve, sí, las sí. inundaciones, el tema jodido. O sea que podemos decir que el intendente ha hecho obras, ¿no? Porque Ha hecho en la época que yo fui secretario de Industria de General Sarmiento acá, las inundaciones eran un problema y sobre todo en José Cepaz, ¿no? Siguen siendo un problema, pero calculo que con el paso de los años habrá mejorado un montón. Desde que pasó esa época en la que todavía era General Sarmiento hasta hoy, José Cepaz avanzó 1000%. Pero es verdad, tampoco vamos a hacernos lo boludo, hay problema de inundación todavía con José ¿Se Cepaz. mantiene el espíritu de General Sarmiento o se ha ido diluyendo en identidades? No, esto es José Cepaz. José Cepaz. José Cepaz es un mundo propio. Bueno, siempre lo fue, ¿no? Cuando se hizo la división entre San Miguel, Malvinas Argentinas y José Cepaz, estaba Duhalde de gobernador. Lo que planteamos que había dejado un instituto con menos recursos, que era casualmente José Cepaz, que después fue creciendo gracias a buenas gestiones y a la vitalidad de su pueblo. Una zona donde hay mucha juventud. O sea, si hay mucha juventud, hay futuro. Total. Hay mucho orgullo por ser paseño acá. A nosotros nos gusta mucho eso porque incluso este pase se llama Mística, porque a nosotros nos gusta la mística que tiene José Cepaz y también el conurbano bonaerense. Y nace porque acá hay una emprendedora que hace alfajores y le pone alfajor paseño, porque vos mencionabas a la juventud, hay un montón de pibes que rapean, que hacen música, que arman un álbum que se llama El Paraíso Paseño, y hablan de José Cepaz y se tatúan el 1665, que es el código postal único del municipio. O mismo se hace una revista con emprendedores locales. Ajá, muy bien. Ahí va. O sea, hay mucho orgullo por ser de acá. Muy bien, un nombre, un bien escaso hoy en día, diría la mística, ¿no? Sí, ¿por qué lo decís? Dirían los economistas, es un bien escaso. ¿Por qué decís que es un bien escaso la mística? Y porque si vos analizás un poco la situación del peronismo, eso hoy nos está faltando, ¿no? Tenemos unas elecciones de medio término, desdobladas en muchas provincias y casi un 50% de la población. La última, fíjate, la capital, ¿no? El centro de los recursos económicos y de decisiones políticas, de un centralismo todavía porteño que sigue existiendo desgraciadamente en nuestro país. Ya el 50% de la población no vota. Claro. O sea, hay una falta de credibilidad, una falta de representatividad de la dirigencia política, indudablemente, que hace que no exista esto, la mística. Que el votar para nuestro pueblo hoy no es cambiar la situación, y la gran desconfianza de la dirigencia política está a flor de piel. Eso es lo que es un proceso que no es que aparece ahora, ya vienen en las elecciones anteriores. Y cuando decimos el tema de la mística, que vos me preguntabas, es que el peronismo viene perdiendo votos. Porque esa mística se alimenta de hechos concretos, de realidades, no solo de buena gestión, sino de políticas de poder, de construcción de proyectos, programas de futuro, que evidentemente nuestro pueblo no lo está viendo en la dirigencia política. Total. Bueno, recién te contaba que hace unos años tuvimos la posibilidad de entrevistarte. Yo me acuerdo mucho que vos hacías una analogía, salvando todas las distancias posibles, entre la juventud de tu época en la militancia guerrillera y la actualidad con los libertarios. En el sentido de que ustedes en ese entonces estaban también en contra de una casta sindical y estos pibes están en contra
de la casta política y bueno, más allá de todas las distancias que haya y demás, ¿no? Pero es que fue así, porque si vos agarrás la generación nuestra, la década del 70, nosotros nacimos, te estoy hablando muchos años atrás. Yo actualmente tengo 77 años. Nosotros nacimos a esa edad anticasta. Veníamos, digamos, de una etapa de resistencia del movimiento popular, del peronismo, del golpe militar sangriento del 55, con una política, un intento de revolución cultural antinacional, cipayo, coloniaje. Para darles una idea, nosotros fuimos la generación de los privilegiados de Evita, nacimos en esa época. Claro. Y como generación quizás la vida nos castigó por ser los privilegiados, cosa que no les tocó a ustedes. Nos tocaron 2 dictaduras militares y nos tocó un gobierno de pelear contra la alianza anticomunista. En ese momento la situación internacional era la Guerra Fría, entonces vos, si eras opositor, eras directamente zurdo, comunista. Bueno, eso somos nosotros, somos los zurdos, somos la generación que peleó contra esas 2 dictaduras militares y nacimos anticasta, porque no veíamos en la dirigencia en su momento ninguna perspectiva, ninguna posibilidad. Era el antiperonismo, era el odio y el rencor. En el año 55 yo estaba en el Colegio Nacional Carbó y la maestra a nosotros nos enseñaba que Evita era una mujer vampira que le sacaba, porque ya estaba con cáncer, le sacaba la sangre a los chicos de la UES, que la depositaba en unos frascos en una gran heladera. Yeah. Imagínate a un niño, si eso no es violencia, si eso no es odio, si eso no es rencor, de qué hablamos. Y cuando triunfa la Revolución Libertadora, la libertad avanza, no es nada nuevo lo que estamos viviendo, muchachos, es exactamente lo mismo, el mismo odio, los mismos rencor y los mismos nombres. El director de la escuela nos hizo formar, guardar un pocito blanco, ¿no? Nuestros maestros, llevar los libros que estaba la foto de Perón y Evita, que si bien lo podríamos criticar, no se podía hacer lo que se hizo, la persecución, y se quemaron ahí, en una formación. Esos son los nazis. Bueno, hoy tenemos un gobierno neofascista que es Milei, que es consecuencia también de esa crisis dirigencial y de ese odio y de estos 2 modelos de país que siguen hoy en disputa. Tenemos 10 años para un lado, que construyen y avanzan en los derechos y necesidades de nuestro pueblo, y 10 años que vienen o que se dedican a destruir lo realizado por el movimiento popular y nacional. En esa pelea estamos, seguimos vigentes, y a la edad de ustedes, con la edad nuestra, seguimos en el mismo camino. O sea, hoy somos contemporáneos de las mismas dudas, los mismos problemas y las mismas búsquedas de salida de esta situación, ¿no? ¿Por qué vos cuando arrancó toda la organización guerrillera Montoneros, qué edad tenías, más o menos? ¿Te acordás? Y bueno, nosotros empezamos a militar a los 16, 17 años. Uh-huh. Con un compromiso social muy fuerte. Vos imaginate que la generación nuestra se indignaba por el 4% de pobreza, claro, del año 73. La cifra, esa era la cifra oficial, la cifra que la oposición podía decir era el 8%. Pero hasta ahí. Bueno, 40 años de democracia después tenemos 53% de pobreza, 15% de indigencia. Quiere decir que hay un fracaso de esta democracia total. Nosotros no peleamos por esta democracia, peleamos por otra democracia, con otro contenido de la democracia. Una democracia participativa, una democracia federal, una democracia con alto contenido social, una democracia que permitía esto que decimos, la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación. Una consigna que engloba, fíjate cómo esas palabras sencillas generadas por el peronismo tienen una vigencia enorme. Y estas 2 cosas contemplan algo fundamental. Cuando vos decís felicidad del pueblo, estás hablando de la recuperación de los derechos, estás hablando del buen vivir, estás hablando de las necesidades que tiene un ser humano,
Y cuando hablas grandeza de la nación, no solo estás pensando la pobreza y distribuciones del plan de trabajar o potenciar, estás pensando en el desarrollo de la energía nuclear, estás pensando en el desarrollo de la industria, de la tecnología, de la inteligencia artificial, estás pensando en un país que tiene una potencialidad de desarrollo enorme, el desarrollo de su infraestructura, de una integración de nuestro país. Hoy no hay proyecto nacional, hoy estamos todos fragmentados y nuestra dirigencia política está discutiendo su porción y su cuota de poder, y no hay una pérdida de la visión de conjunto. El tema internacional nadie lo trata. ¿Vos has escuchado a algún dirigente político hablar de lo que está pasando en el mundo a nivel internacional? Nada. Entonces, sí. Nuestra generación nace con ese compromiso social y, a diferencia de la generación de ustedes, en dictaduras militares, proscripción del peronismo y además una participación juvenil, te diría, minoritaria. Mirá. Porque esa revolución cultural que hicieron contra el peronismo durante los años de la Revolución Libertadora, de Aramburu, Roja, y esa aceptación de la dirigencia política, de la proscripción política y de las barbaridades, se destruyó una constitución por un decreto de una dictadura militar. Y la Corte Suprema, esta justicia de mierda, legalizó toda esa continuidad jurídica contra el pueblo y la nación argentina hasta el día de hoy. Yo tengo una pregunta que te hice ya hace 6 años. Estamos en el horno, o sea, no encontramos la respuesta. No, quiero que me des una nueva respuesta. Más que nada, un poco tiene que ver con tu juventud como militante. Yo te había hecho la pregunta, porque ahora escucho mucho que como que la juventud peronista o los peronistas como que no están haciendo nada con respecto a lo que está pasando con Milei y estas cosas. Ustedes en su generación cantaban con el fusil en la mano y evitan el corazón, Montoneros, patria o muerte, los soldados de Perón. Sí. Y en verdad era Montoneros, patria o muerte. ¿Cómo ves a la juventud peronista en este momento que se nota ese discurso de que no se está haciendo nada? Yo creo que hay una Argentina subterránea que no la estamos viendo. Y creo que la diferencia con la generación nuestra es la diferencia de contexto. Los otros días en un plenario, hicimos un plenario hace poquito, de más de 100 compañeros, cuadros políticos de discusión política, le decíamos, sobre todo a los jóvenes, podemos hacer esto porque pese a lo que criticamos de esta democracia liberal, insuficiente, insatisfecha, prisioneros de la democracia, todos los nombres que le van poniendo cada uno, porque vemos que los resultados no se comen, no se educan, no se trabaja y no nos desarrollamos como país, al contrario, estamos retrocediendo un siglo para atrás. No tenés un patrullero en la puerta, es una ventaja. En la etapa nuestra nosotros teníamos que reunirnos clandestinamente en nuestras casas. Es más, si éramos 4 y íbamos a mi casa, ustedes tenían que venir compartimentados porque no debían conocer mi casa por un problema de seguridad, porque caía alguno, después venía la tortura, mirá lo que estamos hablando. O te presionaban a tu hijo, a tu familia, y terminabas diciendo la casa de fulano está en tal lado. Teníamos que tomar precauciones extremas. Nosotros nos formamos en esa realidad, en ese contexto de dictaduras militares. Después, cuando el triunfo de la democracia, incluso hay cláusulas constitucionales que fundamentan el derecho a la resistencia o que refuerzan el derecho a la resistencia ante una dictadura militar. Pero esta generación se formó en esas condiciones. Nos formamos fuera del Estado. A nosotros del Estado era enemigo, era el Estado dictatorial. No te daba planes trabajar, no te daba asistencia. Al contrario, te perseguía. Desde el intendente para abajo, a todos. Esa generación se tuvo que foguear en ese contexto. Bueno, la generación de ustedes se dan de democracia en otro contexto político. Fíjate que hoy lo que produce Milei al achicar el Estado, al hacer esto del ajuste, que yo digo que esto no es un ajuste, no es un ajuste.
Esto es una política de la desigualdad, claramente, es una estrategia de la desigualdad lo que tiene. Es volver la Argentina un siglo para atrás. Por eso está destruyendo las estructuras de lo que era el estado de bienestar. Por eso, esto es lo mismo que Macri. Cuando Macri decía que lo peor que nos había pasado son 70 años que había que borrar de la historia, bueno, era porque había, en ese momento el peronismo estaba cumpliendo 70 años. Este tarado ahora dice que los 80 años, vamos a cumplir 80 años, el 17 de octubre, habla lo mismo. Hay que liquidar esto. Después lo disfrazan si la corriente es kirchnerista, si eran los montoneros, si eran los dualdistas, o sea, son corrientes políticas dentro del peronismo que tuvieron en su momento hegemonía política, pero el peronismo es mucho más que eso, que cada una de nuestras tendencias. Son afluentes a una corriente nacional y popular y revolucionaria. El problema es que nuestra dirigencia política ha ido abandonando esos valores. Y el enemigo, porque hay enemigos, ¿no? Dejémonos de hablar de los usuarios, consumidores, vecinos, gente, en vez de hablar de pueblo, de movimiento, de compañeros, de revolución. O sea, nos han, en esta derrota electoral, la campaña electoral, nos han sacado valores. Revolución Federal, siempre lo pongo como ejemplo, intentó asesinar a Cristina Fernández de Kirchner. Revolución y Federal. Dos principios básicos que es nuestra esencia. Entonces imagínate para las nuevas generaciones cómo leen esos valores. Ellos son la libertad. Es gracioso porque nosotros tenemos una compañera en Bariloche que sacó un cartelito que decía la libertad no avanza, pagado con su esfuerzo, y lo pega en todos lados de una pelea individual, ¿viste? Y una señora que pasa por ahí la mira y dice, pero ¿cómo la libertad no avanza? La libertad siempre tiene que avanzar. Entonces te roban las palabras con esos profundos significados y te las desvirtúan, te las dan vuelta. Entonces Revolución Federal intenta hacer un magnicidio con Cristina Fernández de Kirchner. Ahí hay todo un tema en esa disputa electoral. Por eso esto de los centros culturales, y por eso estoy acá también, tiene un valor hoy en esta pelea, y estos centros alternativos de comunicación tienen un enorme valor para llegar a esos jóvenes y dar esta batalla política por la esencia de lo que es la situación nuestra. Entonces, en la pregunta, digamos, yo creo que nosotros nos identificamos, tenemos tres grandes pilares ideológicos, digamos, que son nuestra fortaleza. El 45 al 55 es la matriz central, nunca superado ni igualado por ningún gobierno, nunca. La etapa de la resistencia, que nos tocó a nosotros, a los viejos de la resistencia, los Andrés Framini, los Oscar Videgain, los Jorge Zepernik, para citar a Sebastián Borro, John William Cook, para nombrar a algunos de los viejos compañeros. Nuestra generación, que inmediatamente le sigue, y esa etapa de la resistencia es otra de las columnas que hacen a esto, a la mística que tiene el movimiento nacional del peronismo. Y la tercera columna es la recuperación de derechos de Néstor y Cristina. Ahí está la generación de ustedes, ahí está una generación que Néstor incorpora y Cristina a la política. Una generación que estaba escéptica, ¿no? Y la incorpora masivamente a la política. Bueno, esos tres pilares son la base de lo que nosotros definimos, nuestras definiciones, nuestra plataforma ideológica, el nacionalismo popular revolucionario. ¿El peronismo será revolucionario o no será? Esa es la alternativa que estamos, es liberación o dependencia. Y en ese proceso vos tenés una línea, el antimileísmo, que hay que construirlo, porque este tipo nos va a destruir el país, va a fragmentar el país, va a dividir la Argentina, no solo sacarnos derechos y hambrear a nuestro pueblo, va a dividir la Argentina. Esa es una línea de construcción de un frente nacional, de los cabildos abiertos, de la multisectorial, ahí todos hay que entrar, hasta los arrepentidos de Milei. Digo, y no es porque duela, sino porque hay una estrategia de poder.
Acá cuando te dicen la unidad, aunque duela, no, muchachos, tenemos que hablar, los peronistas tenemos que hablar de estrategia de poder, no tenemos que hablar de pelotudeces. La segunda línea, ¿cuál es? El movimiento nacional. ¿Qué va a pasar con el peronismo? ¿De qué peronismo estamos hablando? Si vos le sacás al peronismo una de esas columnas, la resistencia, que es la mística, que es la historia de lucha, que es lo que los valores, a nosotros no nos alcanzan las fechas del calendario para recordar hechos históricos de lucha, de la historia de lucha de nuestro pueblo. Si vos le sacás eso, ¿qué queda el peronismo? Quedan los Pichetto, quedan los Ritondo, quedan los Santilli. Imagínense, yo en esa época, Santilli y Ritondo venían de la zona sur de la capital federal, zona peronista, eran peronistas, eran parte de la juventud de Miguel Ángel Thomas, no sé si lo ubican a Miguel Ángel Thomas, un diputado nacional, era de acá de San Miguel, no de José Paz de San Miguel, de la época de Carlos Grosso, de lo que era la renovación del peronismo. Bueno, fueron cooptados por el PRO, son los actuales dirigentes del PRO. Y la historia la trataron de tapar, desvirtuar, no identificar, y si vos le sacás la resistencia a todo eso al peronismo, queda un peronismo vaciado. Entonces no vamos a llegar a los 100 años del peronismo. Ese es el signo de interrogación, ¿de qué peronismo estamos hablando? Y faltan dirigentes que planteen este timo y este debate. Si nosotros frente a la democracia no planteamos la reforma constitucional, no ponemos eje en la reforma de 1949 de nuevo, no ponemos eje en la construcción de un país distinto en la Argentina, vamos a seguir perdiendo votos como estamos perdiendo votos. Claro. Bueno, en esa época, en los 70, había los jóvenes tenían una tendencia hacia estos movimientos, hacia la militancia, no solamente peronismo, sino también a la izquierda, el socialismo, y en su mayoría eran jóvenes formados, que leían, que tenían una ideología, que peleaban por ella, militaban, y eran formados no solamente a nivel intelectual, sino también, en caso de ustedes, estaban formados a nivel militar, ¿o no? Hoy en día... Yo vengo del Liceo Militar General Paz, o sea, a mí no me formaron ni los cubanos, ni los rusos, me formaron los militares argentinos, tengo 5 años de liceo, de los 12 a los 18. Claro. Soy subteniente de la reserva, y cuando ofrecimos voluntarios para Malvinas, obviamente no nos quisieron. Son unos pelotudos, porque nos hubieran puesto en paso de ganso y nos mataban a todos. Te quería preguntar eso. Se sacaban un problema. Bueno, la vuelta que habíamos charlado me había contado un poco eso. En esa época Montoneros ya no existía, ¿no? Ya había sido la parte de la contraofensiva en el 80. Mira, ese es otro... Hay varias preguntas sobre el tema de la historia. Si nos vamos a la historia, hay preguntas para la historia. Vamos a tratar de relacionar la historia con el presente, porque si no se van a aburrir algunos compañeros. La única guerrilla latinoamericana que plantea una salida electoral, y estamos hablando del año 1973, ¿ustedes cuándo nacieron? 1999. 98. 98, bueno. 2002. No, terrible. Qué viejo que me hace sentir. La única organización revolucionaria que plantea una salida electoral con una dictadura militar que la estábamos aplastando, se estaba en retirada. Estamos hablando de la dictadura de Onganía. Estamos hablando de 1966, la primera dictadura que nos tocó a nosotros. Mejor dicho, la segunda, porque sufrimos siendo niños la Revolución Libertadora, que fue de 1966 a 1973. Fue Montoneros que planteó elecciones con Perón. Fíjense, hace poquito... El objetivo de Montoneros era que vuelva a Perón. Que vuelva a Perón, elecciones con en Perón. Elecciones. Y te cuento algo. En ese momento existía la Junta Coordinadora Revolucionaria, y eran las organizaciones, estamos hablando de un contexto de América Latina, de luchas guerrilleras en todo el continente, del fracaso, de la derrota de Estados Unidos en Vietnam. El imperio es derrotado por un pueblo. Como decía Perón, entre un pueblo y un ejército no hay forma que un ejército pueda derrotar a un pueblo. Podés tener un costo más alto o menos alto, pero eso inevitablemente es así. En ese contexto, acaba de fallecer el Pepe Mujica, de Tupamaros. Los Tupamaros nos acusaban de pequeños burgueses radicalizados porque dejábamos las armas por las urnas.
nosotros veníamos de la experiencia del movimentismo, del peronismo, movimiento nacional. ¿Y qué ocurrió? El Pepe fue diputado, después fue senador nacional, después fue presidente, y nosotros los montoneros acá estamos. No fuimos ni concejales, ni diputados, ni presidente. O sea, los que nos planteamos las reglas del juego de profundizar un proceso democrático en la Argentina, esa era la estrategia correcta, porque después ellos la implementan en Uruguay. Pero vamos más a la actualidad. La segunda revolución del continente es la revolución nicaragüense. Yo participo de esa revolución del año 78, por mandato de mi organización, hasta el 80. Echamos el dictador Somoza. Ganamos por las armas, entramos con los fierros al palacio de Somoza. ¿Y qué hizo el Frente Sandinista? Gobernó 4 años y convocó elecciones. ¿Y qué pasó? Como no tuvieron la capacidad de gobernar, de gestión, perdieron la elección. Y lo aceptaron. Y después la recuperaron. Con elecciones también. Y ahora está uno de sus miembros de la conducción, Daniel Ortega, que le podés hacer crítica o no crítica, pero existen. Y el imperio tuvieron que pelear contra la contrarrevolución y tuvimos que pelear contra la ofensiva asesorada por la dictadura militar argentina y por el imperialismo. Bueno, ahí está la revolución. Sigue vigente esa revolución. Entonces quiere decir que cuando nosotros planteamos el tema de la estrategia de poder, hay una definición básica, hay un principio básico. La estrategia contiene lo electoral, pero no se queda en lo electoral. Y acá olvidémonos de las dictaduras militares, que por suerte nunca más existen, y eso es uno de los triunfos conseguidos con mucho esfuerzo y con 30.000 compañeros muertos desaparecidos. Esa es la ventaja que tenemos. Ustedes la tienen por años, nosotros en este último periodo que nos toca vivir. Y estamos vigentes, estamos construyendo, y estamos desarrollando y seguimos con las mismas ideas. Esto tiene que ver con no nos han derrotado, no nos han vencido, ¿no? De que cantan las nuevas generaciones. Ahora, esta democracia no es la que peleamos. Esta no es la democracia. Esta es la revolución democrática y la profundización de la democracia que nosotros tenemos que plantearnos. Y para plantearnos la profundización de la democracia tenemos que hablar de que hay que reformar, hay que cambiar la matriz productiva del país, y que hay que cambiar la matriz distributiva del país, y que hay que pisar los callos que hay que pisar, y que tenés que disciplinar los grupos económicos, y que el Estado debe ser un Estado eficiente pero fuerte y coherente con una estrategia de poder. Bueno, eso es lo que no hemos tenido. Y en el medio de esos 40 años de democracia se nos metió el neoliberalismo con el menemismo, que nos hizo estragos ideológicos. Y ahí están los Santilli, ahí están los Pichetto, ahí están estos compañeros que no solo desviaron, sino que patinaron mal. Y que hoy son Patricia Bullrich, me voy a hacer cargo, ¿no? En realidad Patricia Bullrich no fue montonera. Le voy a contar una infidencia. Fue una decisión de la Conducción Nacional de Montoneros meterla como topo en el sistema. ¿Ah, sí? Sí, la metimos como topo, le dimos esa directiva, lo está cumpliendo bastante bien. Porque cuando entró al menemismo, va con topo en el sistema para destruir, ¿no? Entró al menemismo, destruyó el menemismo. Después pasó a la nueva dirigencia con Gustavo Belli, lo destruyó a Gustavo Belli. Después le tocó el PRO, lo destruyó al PRO. Ahí fue el objetivo máximo, porque llegó a ser presidente del PRO, ya lo destruyó el PRO. Y ahora se la pasamos... ¿Crees que le va a destruir a la Libertad Avanza? Lo va a liquidar. Después de eso le vamos a dar una medalla. Ahí va. Es una gran topo. Ahí le vamos a reconocer el mérito de... Es una gran topo. De saltar de un banqui, de una ramita a la otra. Pero, ¿cuál era la conexión de Patricia Bullrich con Montoneros? No, era una militante de la hermana, sí, era una compañera de nivel, que murió en un accidente muy sospechoso en Francia. Era una compañera de nivel. Ella era una militante de superficie de la JP nuestra, digamos, de los frentes de masa. No tenía nivel jerárquico como le asignan, pobre Patricia, que lo sufre. Claro. Viste que la acusa a Milei de la tirabomba montonera, de los colegios, todo de
muy obvio, toda una propaganda de cliché, de obvia, de cuestionamiento. Bueno, ¿y ahora qué la puso? De gendarme a jugar a los soldaditos, tiene 2.000 hombres, cree que con 2.000 hombres el gas pimienta no va a correr a un pueblo que peleó contra dictaduras militares, que tiene una concepción guerrera de defensa de sus intereses y que tiene paciencia. Total. ¿Cómo, bueno, este último tiempo, vos mismo lo que decís, o sea, salió este discurso de Milei que le decía a Bullrich, Montonera pone bombas. ¿Crees que resurgió un poco este último tiempo hablar sobre montoneros? ¿Cómo lo ves la situación en cuanto a Mira, tanto va el cántaro a la fuente que se rompe. O sea, nos siguen, decía Perón, si hablan, no importa bien o mal, mantener vigencia. O sea, mantener vigencia de esa historia de resistencia. Montonero fue la expresión más alta, pero no fue la única expresión. Yo cuando hablo con algunos pibes en las charlas más de formación y trato de hablar de John William Cook, me dicen, ¿ese inglés qué era? ¿Un pirata? O sea, nos falta formación política, nos falta sentarnos. Mirá, yo estoy diciendo que en esta etapa nosotros hemos venido varias veces a José Cepaz, hemos dado charla con los jóvenes, está muy bueno lo de los plenarios, pero eso no alcanza. Porque si solamente vas a dar charla y sacás una selfie, una fotito, y crees que eso es la militancia política, no sirve. ¿Qué es la militancia política para vos? Bueno, la militancia política es la organización popular del pueblo sobre una estrategia de poder y con una formación política de cuadros políticos que tengan autonomía y capacidad de conducción. Son los oficiales que tienen que organizar el poder territorial. La militancia hoy es construir la territorialidad de la política. Y eso empieza por casa, empieza por tu barrio, empieza por tu distrito, sigue con tu provincia y en un modelo de país colectivo, federal en serio, de proyecto de nación, de construcción, que es lo que hoy no existe. Hoy los gobernadores peronistas te negocian una ley del colonialaje como el RIGI o como la ley base, o justifican el decreto como el primer decreto de Milei que modifica más de 100 leyes sin participación del Poder Legislativo, te negocian eso por una rotonda, por una pequeña obra. Están todos en el sálvese quien pueda sin una estrategia de poder. Hoy compañeros a nivel sindical negocian la defensa de su salario, de su reivindicación concreta y dejan pasar lo que está pasando, que es la destrucción del país, pensando que hoy no te toca y mañana sí, como dice hoy, el famoso poema de Bertolt Brecht, ¿no? Hoy lo llevaron al vecino, hoy lo llevaron a fulano, hoy me tocaron la puerta, hoy me toca a mí. Irremediablemente te va a tocar. Entonces no está vinculado la lucha reivindicativa social con la lucha política. Y si no se juntan esas dos cosas con ese contenido, estamos en problema. Hoy si hubiera una ofensiva de la CGT con el tema salarial, le rompemos el culo al proyecto económico de Milei, se le derrumba. Hay tres variables clásicas, básicas, digamos, para saber si la economía está bien, para cualquier vecino, cualquier compañero de nuestro pueblo. Las tarifas, los salarios y las jubilaciones. ¿Cómo están las jubilaciones? Para la mierda. ¿Cómo están los salarios? En baja. ¿Cómo están las tarifas? Por las nubes. Entonces, indefendible cualquier gobierno, y eso lo entiende cualquiera. Ahora, eso lo tenés que explicar en un marco por qué está eso. Por el Fondo Monetario Internacional, por la fuga de capital y por el endeudamiento del país. Y eso es nuevo, es más viejo que la ortiga, que la alpargata. Por eso digo que son dos modelos que están en disputa. Entonces hay muchos compañeros como que han perdido la visión de conjunto. Y además no se saben conectar con lo que decía Perón. La política internacional te define la política nacional. ¿Y cuál es la política internacional? La política internacional es que estamos en el fin del globalismo de capital financiero, que es lo dominante. Y Trump lo está haciendo entrar en crisis porque ese imperio está debilitado y porque se está conformando un polo dentro del mundo, que son los BRIC, que tiene otra perspectiva y que para la Argentina viene como anillo al dedo. Y nosotros perdimos esa coyuntura
con un gobierno muy débil como el de Alberto Fernández, muy progresista como el de Alberto Fernández, muy ineficiente como el de Alberto Fernández, y lo único que hizo bien fue inscribirnos a la Argentina en el BRIC, y este pelotudo lo primero que hace es sacarlo, porque él interpreta que todavía la OTAN y el atlantismo está vigente, que el sector financiero es lo dominante de este mundo, porque él representa el sector financiero, por eso lo tiene Toto Caputo. Sí. Estamos en la timba financiera, estamos fugando capital, estamos descapitalizando la Argentina, y ahora le quieren meter el bolsillo a los argentinos en el ahorro del famoso colchón, porque como dice Cristina, le faltan los dólares. Viene una crisis importante en la Argentina. Ahora, ¿cuál es la preocupación de esa crisis importante que viene en la Argentina? ¿Cómo está el campo nacional y popular? Estamos fragmentados, estamos sin conducción y estamos sin una estrategia de poder. Entonces viene la tendencia regional de que cada uno sálvese como pueda. Nadie se salva solo y a nadie le alcanza con lo que se tiene. Entonces, si no está la unidad en términos estratégicos, no definimos una unidad a dónde queremos ir, programática, ese 50% de no voto que no se fue a la derecha, guarda, no se fue a la derecha, está esperando eso. Eso los va a enamorar, eso los va a volver a convocar, no otra cosa. ¿Y cómo decís que lo pueden llegar a convocar ese no voto? ¿Qué es las medidas que se tienen que tomar a partir de convocar a esa gente que no va a votar, que está esperando otra dirigencia, bueno, otra parte? Planteando, por eso digo que el tema, en el peronismo han gobernado los renovadores, distintos sectores políticos, pero no el peronismo revolucionario. El peronismo será revolucionario y no será. Y si no cubre esa situación, y si no vuelve a sus fuentes, vamos a seguir perdiendo votos. Hay dos movimientos nacionales que existen en América Latina, de los que se generaron en su momento cuando nace el peronismo, que están vigentes. Cuando nace el peronismo, nace también el APRA peruano, el socialismo chileno, el varguismo brasileño, el MNRI boliviano, el PRI mexicano, y me voy a saltear lo de Colombia y Venezuela porque si no se hace aburrido. Quedaron vigentes dos, el peronismo y el PRI mexicano. El PRI mexicano entró en esta misma lógica del peronismo en la Argentina. ¿Cómo terminó el PRI mexicano? Fracturado. Y surgió un López Obrador. ¿Dónde está López Obrador? Refundó el movimiento sobre la misma base política ideológica del PRI mexicano, el Morena. Ahí están los resultados. Partió una primera elección y ahí están los resultados en México con la presidenta actual, que es un salto de calidad también enorme en el continente. Y el PRI mexicano institucional, ¿dónde terminó? El PJ nuestro, ¿dónde terminó? Aliado al PAN. ¿Qué es el PAN en México? El PRO de la Argentina. Por eso digo que vamos a cumplir 80 años y si ese debate no ponemos los puntos de acupuntura sobre los nervios centrales del peronismo, vamos por el mismo camino. ¿Crees que puede llegar a pasar eso? Es una posibilidad. Si no despertamos, es una posibilidad. ¿Cuál es el peronismo revolucionario? ¿O a qué te referís con lo revolucionario? Me acuerdo en ese entonces... Las tres columnas, 45 a 55, la resistencia y la recuperación de hechos de Cristina. Eso para mí es la base ideológica de la cual tenemos que trabajar. Y no contraponer. Entonces, cuando se analiza el tema, por eso digo que somos los zurdos. Sí, somos los zurdos en el marco del 73, que había una guerra fría donde eran comunistas o democráticos. Claro. Entonces te ponían el mote, si vos no estabas con Estados Unidos, eras comunista y eras el peligro. Hay algunos pelotudos del peronismo, nosotros tenemos también una responsabilidad. Era contraponer la patria peronista con la patria socialista. Y era así, esa era la grieta, como dicen ahora, esa era la grieta. Ahora, esa grieta contenía el odio, la bronca. Ahora la grieta está dibujada, porque la elección del Capital Federal vos tenía la grieta de Milei y Cristina, que hubo como se atenuó esa grieta en el voto en la elección de la capital. Y apareció la grieta entre Milei y el PRO, porque Milei está debilitado. Milei no está fuerte. A Milei le entran las balas, ya le entraron. Le entraron con el caso Libra porque se descubrió que es un gran estafador.
Es un gran estafador y representa los grupos buitres, los grupos financieros, lo que está en decadencia. Y este pelotudo además piensa que Trump está con él y tiene la política exactamente contraria. Claro. Y nosotros perdimos en la Argentina una coyuntura absolutamente favorable para la Argentina, internacionalmente. Y esa es una gran diferencia con la década del 70. En la década del 70 nosotros teníamos mayor organización, mayor nivel de conciencia, mayor nivel de cuestionamiento al sistema y una situación internacional de mierda que venía exactamente al revés para lo que nosotros planteamos. Hoy le pasa eso a Milei, a nivel internacional. Le va a pasar eso. ¿Y nosotros cómo estamos hoy? Una situación internacional, nacional de fragmentación y una situación internacional totalmente favorable para un país como la Argentina con los recursos, no hablemos de recursos naturales, hablemos de bienes nacionales, porque esa palabra también nos han metido, porque cuando hablas de bienes del pueblo, de la naturaleza, incluir los pueblos originarios, y cuando hablas de recursos ya estás pensando en la explotación al costo que sea, contra lo que sea, bien, sin contemplar un proyecto sustentable de desarrollo de la economía. Bueno, pero hoy esa situación internacional para la Argentina es favorable. Si estar en el BRICS hubiera significado que la Argentina no le alcanzaba ni las tierras ni sus bienes naturales para poder exportar y resolverse el tema de la deuda en 2 minutos. Ahora, tenés que cortar además la fuga de capital. ¿Dónde salen las grandes fortunas que hoy se nos van este galperín? ¿Dónde hizo la plata? En la Argentina. Y después se dedica a putear a la Argentina desde afuera de Montevideo. Este es un país inmensamente rico. El problema es que el tema del cuestionamiento es la concentración del capital. Fernando, tenés una carapela de Malvinas. Me estabas contando antes, ¿cómo fue en Malvinas, Montoneros y Malvinas? Y para nosotros fue un debate muy importante porque estábamos en plena resistencia y era una dictadura militar la que levantaba una bandera justa y muy sentida por nuestro pueblo. Y de hecho generó divisiones en las fuerzas revolucionarias. Un sector planteó que había que aislarlos, condenarlos, y nosotros planteamos que nuestro pueblo esa bandera la iba a reconocer como una bandera sentida y que lo que había que hacer en ese momento era enfrentar, y que esa pelea y esa contradicción con el imperio inglés iba a generar condiciones naturalmente en el enfrentamiento de desarrollo político, ideológico, al identificar un enemigo histórico. Y fue la idea general que dominó América Latina. México se solidarizó, los nicaragüenses se solidarizaron, Panamá se solidarizó, Venezuela apoyó, los peruanos ofrecieron sus aviones, formamos un vuelo con las juventudes latinoamericanas para que vinieran a la Argentina en el 82. Ahí vino mi hermana, ahí vino, compañeros nuestros, que ese avión llegó, de toda la juventud de América Latina. Cuba ofreció sus aviones y su participación. Lo que pasa es que Galtieri, cuando vio que se le venía el populismo, los pueblos de América Latina, la confrontación esa adquiría otra circunstancia, otro contexto. Y por eso frenaron, por eso pararon, por eso recularon. Y la organización iba a participar. Obviamente los milicos no lo iban a aceptar. Claro. Pero sí estábamos dispuestos. De hecho, incluso teníamos algunas acciones a nivel internacional contra algunos buques ingleses que se podrían haber concretado. Como por ejemplo, bueno, no solo una campaña mediática que se hizo muy importante, sino, digamos, de acciones de hostigamiento en el propio corazón, en el centro del enemigo. ¿En ese momento en qué situación estaban Montoneros? Y supuestamente algunos
tarados todavía dicen que los montoneros estaban destruidos en el año 1976. Es lo que se cree. Bueno, si estamos destruidos en 1976, ¿por qué estamos discutiendo la contraofensiva, muchachos? Dos años antes, 1 de mayo, 74. ¿Qué te acordás? Bueno, yo estuve. ¿Tuviste? Yo estuve, era uno de los responsables de la defensa, la línea de defensa de las columnas nuestras, con los compañeros de la regional del noreste, Chaco, Corrientes y Misiones. De nuevo los correntinos aguerridos ahí. Siempre recuerdo que veníamos con unas tacuaras para hacer la cuña de defensa, que los porteños, nuestros compañeros de la revista de Camisado decían la caña de azúcar. Venían con las cañas de azúcar. Las cañas de azúcar eran unas tacuaras así. Imagínate si teníamos en el país unas tacuaras de esta magnitud, la caña de azúcar, la producción de azúcar que podríamos tener, ¿no? ¿Cómo vivimos esa situación? Sí. Bueno, nosotros la línea de defensa la mantuvimos. Ahí va. Y a punto tal que cuando nos dimos vuelta nos encontramos con la mitad de la plaza vacía. Y tuvimos que retroceder dando pasitos para atrás, manteniendo para evitar de que los palos, las piedras que venían del otro lado, agredieran a nuestros compañeros. Y después tuvimos que salir, teníamos unos carnecitos de color medio, era rosa, que identificaba a los jefes de columna para ponernos a la cabeza de la columna nuevamente, pero garantizamos la retirada. Ahora, vos fíjate, cuando Perón sale dice imberbes, estúpidos, prácticamente empiezan los palos y las piedras del lado de lo que era el CNU, y donde estaba la policía, la federal. Y el tiempo en que eso ocurre y nosotros empezamos a defender posiciones, y nos damos vuelta, nos encontramos que los compañeros se nos habían ido. Y no fue organizadamente, no es que las columnas, un jefe de columna, éramos bastante disciplinados. Claro. Se sintieron no interpretados en una asamblea histórica, que siempre lo fue, del 1 de mayo, el Día de los Trabajadores. Hubo una ruptura con Perón, no con la dirigencia de los montoneros, con un espacio político importante. Yo después estuve a cargo de la política internacional en el 77 y mi inquietud fue recorrer varios países, buscar a ver si había alguna otra experiencia de esas características frente a un líder de la magnitud de Perón. Históricamente no lo encontré, ni en la revolución organina, ni en las revoluciones coloniales africanas, ni en la revolución bolchevique, ni en Europa en las distintas confrontaciones. En ese debate, bueno, eso fue una asamblea. El pueblo no tenía el micrófono central, pero reflejó con su actitud una actitud. La mitad de la plaza, sí, la mitad de la plaza. Hay otra mitad que no, es cierto. Pero era el debate interno dentro del peronismo. Ahora, vuelvo al mismo tema. Si nos aniquilaron en el año 76, ¿por qué el 79 estamos en la contraofensiva? ¿Por qué participamos de la revolución victoriosa nicaragüense? ¿Por qué participamos y respaldamos el triunfo de Hernán Siles Suazo en Bolivia? ¿Por qué apoyamos la salida de la dictadura militar uruguaya a Wilson Ferreira Lunate, que ganó la elección? O sea, ¿por qué teníamos una política internacional en la COPAL donde estábamos sentados montoneros como miembros plenos y cuando vino la democracia dijimos acá lo que debe sentarse es el peronismo? Vino Menem y ¿a quién sentó? A Manzano. Nos fuimos los montoneros y vino Manzano y se sentó el nombre del peronismo en el conjunto de los partidos políticos latinoamericanos. Y estamos hablando año 83. ¿Cómo? ¿No estamos destruidos? ¿Y qué pasó después cuando gana Alfonsín? Armamos Inteligencia y Movilización Peronista, una de las corrientes mayoritarias del peronismo, que terminó imponiendo a nuestro candidato y nuestro aliado y compañero Leónidas Vicente Sadi, presidente del PJ, durante todo el periodo de Alfonsín. ¿Cómo? ¿Y si estamos destruidos? ¿Cómo puede ser? Y con un programa
de intransigencia y movilización, que si ustedes lo ven y lo analizan hoy en día, es uno de los programas que necesitamos hoy en la Argentina. Entonces, la interna y la discusión del debate, si vos estabas en ese momento más dentro de lealtad de los que se quedaron en la plaza, de los que se fueron de la plaza, esconde y ven visiones de ese proceso político distinto. Y si ya no estamos vigentes hace 55 años, ¿por qué seguimos discutiendo de los montoneros? ¿Por qué sale el Eternauta y el Eternauta tiene un desarrollo no solo nacional, sino a nivel internacional? ¿Por qué esa situación no está resuelta? ¿Por qué ese debate sigue vigente? Y porque los que vinieron y gobernaron fueron peores, no mejores. Si no, estaríamos todos dentro de un nuevo continente que nos contiene a todos. Y la historia la estaríamos analizando de otra perspectiva. Y hoy estamos ¿dónde? Militando. Hoy estamos planteando que la salida es la territorialidad de la política. Yo estoy en Espeleta y estamos organizando el barrio de Espeleta y estamos armando una política de unidad que se llama Liberación en Quilmes, y lo estamos planteando a nivel provincial, con organizaciones sociales y con gremios. Y de ahí convocando y formando los cuadros, esencial. Y la preocupación mía hoy, ¿cuál es? Que se vaya Milei y no estemos preparados. Porque ahí sí vuelven todos. Ahí sí la calecita sigue dando vuelta. Y seguimos dando vuelta a la calecita a ver cuándo nos vuelve, tenemos la posibilidad de volver a agarrar la sortija. Ahora, seguimos en este ciclo y contraciclo de un equilibrio inestable que no permite a la Argentina su desarrollo y que le cuesta tiempo y sangre. Porque el 2001 fue sangre. Y el debate con Perón en ese momento era que Perón decía que el tiempo y la sangre se quedaba con el tiempo. ¿Cuál fue el resultado de esa estrategia? 30.000 desaparecidos. Lo pusimos nosotros, nuestra generación. Entonces no era así. Y cuando hoy decimos hoy el amor vence al odio, volvemos al mismo tema, estamos desarmando la conciencia ideológica y política de nuestros compañeros. Hay dos modelos en confrontación en este país, que tienen una historia sangrienta. Y si vamos a la historia argentina, ni les cuento. Entonces, el tema de la violencia es una violencia de arriba y la violencia de abajo. ¿De qué estamos hablando? O los pibes no se nos mueren. Hoy tendríamos que estar trabajando con mucha fuerza la militancia sobre los niños. Porque vamos a tener niños desnutridos y sin condiciones, de una nueva generación, sin condiciones físicas necesarias, y de formación, y de alimentación, y de capacidades. Entonces, ahí están los temas centrales. Y cuando uno dice la provincia de Buenos Aires es la trinchera del peronismo, nos quedó la última trinchera del peronismo. ¿Y qué estamos haciendo? Pelotudeando. Axel, Cristina, ¿cuáles son, Máximo? ¿Cuáles son los elementos ideológicos, programáticos que nos diferencian? Salvo las listas electorales. Salvo quién pone más y quién pone menos en la lista electoral. Ahora, ¿es importante tener un diputado nacional? Es muy importante. ¿Es importante tener un concejal? Es muy importante. ¿Es importante tener un presidente de la sociedad de fomento? Es más que importante. Ahora, todo eso sin una estrategia de poder no sirve para una mierda. ¿Qué es lo que nos está pasando? Si no sabemos conectar la lucha reivindicativa concreta, social, del salario, de la necesidad del agua, de la cloaca, con la política, si no se juntan esos dos elementos, no sirve para una mierda. Fíjate el resultado electoral de la capital. Larreta, para la capital la gestión. Y él pensó que era la gestión. Y si yo gestiono bien, la gente me va a elegir. No, señor. No alcanza con la gestión. Si vos no tenés un proyecto de país, no alcanza con que seas un intendente ordenado, pinte las calles, resuelva los problemas. Te vas a morir haciendo eso. A mí me encanta eso, porque soy muy activo y sería de esos intendentes que van como 15.000 al hospital cuando hay un problema, a meterse en los problemas, porque yo creo que de los problemas salen las soluciones. Yo aprendí, a mí me formaron de que los problemas salen las soluciones. Y me aburro si no hay problemas. Por eso somos combativos y somos guerreros de la política. Porque del problema salen las soluciones. Ahora tenés que meterte en el problema, hay que embarrarse, muchachos. Hay que meterse ahí. Ahora, no alcanza con eso para cambiar el tema del país. ¿Y crees que nadie se está metiendo en el problema y nadie se quiere embarrar?
Y veo alguna dirigencia que está muy preocupada por sus lugares. Bueno, Cristina lo incorporó en el discurso, lo dijo recientemente, que no sé cómo lo explicó, dijo que era o los militantes por los cargos o los militantes por la política. Bueno, nosotros nos formamos. Mira, tuve en Tigre un homenaje el domingo que al cura Pancho, que lo mataron las 3A en una capilla histórica chiquitita de madera, las 3A, en época de nuestro gobierno nacional y popular del 73 al 75. Lo mataron a él, lo ametrallaron y a su hermano. Y un cura, Jorge, en ese momento dijo, bueno, acá cayó Pancho, que fue un hombre comprometido con lo social y con la política, pese a su muerte. ¿Qué quiero decir con esto? Que el compromiso no es si estás vivo o estás muerto, es un compromiso de por vida, vos te realizás en ese sentido. Entonces, si en la política de derechos humanos vos no identificás al enemigo, ¿contra quién peleaste? No identificás el modelo. Te haces cargo del sufrimiento. A mí mi familia la destruyeron, tengo yo más de 10 entre muertos desaparecidos en mi familia, porque el tema del miedo es que si vos militás te voy a hacer valer y te voy a golpear sobre tu familia, para que no pelees más, para sacarte la voluntad de lucha. Ahora, si vos te quedas con el resultado del sufrimiento, de las torturas, y eso es lo que vos reivindicás de derechos humanos, y no identificás por qué la oligarquía y el poder económico hizo semejante atrocidad y genocidio en la Argentina, ¿qué defendían? ¿Qué interés había de un lado y qué había del otro? Tenés una política de derechos humanos light. Solamente hablas del costo, es más, desarma. Porque si vos ves todas las horroridades, los horrores, decís, mierda, si yo me pongo y me comprometo, tengo posibilidad de que pase esto. Ahora sí, hay que identificar el enemigo. Milei es un modelo que venimos peleando desde el 55. Es el mismo modelo. Son los mismos. Hacen lo mismo. Y los vamos a echar lo mismo. Ahora, para ser mejores, el peronismo tiene que resolver esto que estamos discutiendo. ¿Cuál es el programa? ¿Cuál es la estrategia de poder? ¿Cuál es el nivel de organización de la comunidad organizada? La estrategia contiene lo electoral, pero no se queda en lo electoral, porque si no ganás la elección, le ponés el gobierno y después tenés un gobierno débil porque tenés un pueblo desorganizado y débil. No hay gobierno fuerte sin pueblo organizado. Entonces, ¿dónde ponés los cuadros? ¿Y cuántos cuadros tenés con capacidad organizativa? Nosotros en el año 73 ninguno de los compañeros de conducción fue a cargo público. Porque como te decía, bajamos una dictadura, la de la NUCE, pero teníamos una organización popular todavía débil, desorganizada. Tuvimos una inundación de compañeros en militancia de pronto, de minoría pasamos a ser mayoría. Ahora, teníamos que formar los cuadros políticos para poder conducir esa realidad. Y si un pueblo no está organizado, no tiene la fortaleza para defender su gobierno, y no tiene la fortaleza para criticar a su gobierno. Para defenderlo y para criticar. Es el ojo, es soplar en la nuca de nuestros queridos funcionarios a lo que les toque. ¿Y dónde está la médula central? En la organización del pueblo. Todos los cuadros con mayor capacidad organizativa a los frentes de masa. Y no quiere decir que los que van como funcionarios sean unos pelotudos, pero vos lo que tenés que ubicar, que los compañeros que tienen la capacidad de organizar estén y de generar conciencia política y generar cuadros, y vuelvo a repetir, cuadros con autonomía. Hoy un dirigente político ve a un pibe que tiene capacidad política y lo borra porque le puede hacer sombra. Entonces hoy tenés que jugar al pelotudo. Tenés que tratar de no mostrar tus capacidades porque te borran de la política. Esa es la regla del juego, hoy en día. Entonces, bueno, esos temas son temas que hay que tratar. Y el otro grave problema, es que no se vive como se piensa, o como se dice que se piensa. Vos tenés un discurso, hablas al pobre del pueblo, ¿y qué ocurre? Tu práctica política
sos millonario, vivís en un country, nunca en tu puta vida tomaste un colectivo, entonces eso distancia enormemente. Eso no somos nosotros, no fuimos nosotros, no seremos nosotros. Eso también es esencial porque tiene que ver con la pérdida de credibilidad de nuestro pueblo. Pero lo más grave todavía es que cuando vos traes los cordobeses, que son diputados nacionales o senadores nacionales, que están financiados por la industria del aceite, el monopolio, ¿a quién van a defender? Si hay reforma laboral, ¿van a defender a nuestros sindicatos? Lo van a pulverizar. Van a responder a la patronal que lo financia. Entonces no hay autonomía de la política con el poder económico. No quiero ningún diputado nacional que tenga lazo con ningún círculo del poder económico concentrado. Le pondría la lupa y decir, no, vos, fuera. Y no le plantearía el tema de corrupción, le plantearía el tema porque está vinculado a los intereses económicos que queremos combatir porque es el modelo del enemigo. Porque si yo te meto ahí, ya sé a quién vas a votar, sea radical, peronista o cualquier otro partido. Entonces la política no tiene autonomía del poder económico. Eso lo tenemos que partir, lo tenemos que cortar. Ese es el otro tema. Cuando, bueno, mencionás mucho lo de organizarse. Y recién contabas, tipo, no sé, Patricia Bullrich no era una montonera o militante de nivel, como que había distintos rangos, jefe de columna. Eso también es todo cuestión organizativa del sentido propio de la palabra, ¿no? ¿Cómo era la organización en ese entonces y cómo es organizarse hoy? Mira, había un jefe, había un principio, la organización, como toda organización de cuadros, de una agrupación, generalmente tiene una conducción, si es colectiva muchísimo mejor y si es individual, bueno, habrá que ir modificándola, pero ya que exista una agrupación, ya hay que ponerla en de algodones. Yo he construido muchas agrupaciones durante todos los años después de que Montonero dejó de existir, con distintos nombres, construir una agrupación es un esfuerzo enorme de la militancia, formar los cuadros, generar la estructura política, fijar la línea de acción, lograr el compromiso, sacar el concepto de la lucha individual sobre la lucha colectiva. Entonces no hay que destruir ninguna agrupación, ni hay que meterle la mano en el bolsillo a ninguna agrupación. El tema es que hay que generar un continente que nos contenga a todos. Si ese continente acierta en las políticas, la identidad será única, se uniforma sola. Ahora, yo sigo defendiendo mi agrupación de Santa Fe, Ingeniería Química de Santa Fe, que tenía un nombre horrible que se llamaba Ateneo, porque de ahí salieron 80 montoneros. 80. Mirá. Si vos me tocás Ateneo, es como que me tocás el club del barrio, te voy a pegar. Claro. Ahora, Ateneo no fue el continente que nos contuvo a todos, fue el montonero, que ya era una confluencia de distintas agrupaciones. Entonces, el valor de la agrupación esa, de la construcción de eso, me parece que es esencial. El tema de la territorialización de la política me parece que es fundamental. El tema de que en el peronismo si no hay interna nos estamos equivocando mal. ¿Cómo mido yo tu representatividad con la mía? Con la interna. Ahora, si vos me pones las PASO, me diluís la identidad. Me diluís la identidad. ¿Por qué? Porque participa cualquiera. Porque estoy buscando la figurita que digamos, maquillera, más que tiene mayor, una estrella de cine, una estrella deportiva, alguien que los medios lo conocen. Claro. En vez de obligar a tu dirigencia política que sea conocida porque recorre las calles, el barrio, la tierra y donde tenés que estar. La territorialidad de la política. Entonces tiene que haber interna. Y si vos no das interna, y bueno, el dedo mágico ya nos tiene roto las pelotas a todos. Nosotros estuvimos históricamente con el dedo mágico. Hoy el dedo mágico es mucho mejor que cuando peleamos con Arminio Iglesias, pobre, después cuento una anécdota con Arminio Iglesias, porque representaba un sector del peronismo que nosotros no era nuestra línea dentro del peronismo, era una de las líneas. Bueno, eso se está discutiendo. Si armamos las listas a dedo, y muchachos, estamos en problema. Porque ahí estoy seguro que muchos compañeros representativos que tienen su representatividad diciendo eso crítico hoy, no van a estar en esa lista. Y eso genera esta dispersión, esta falta de mística,
esto igualar a la política a lo mismo que hemos estado peleando durante muchos años. Esto es lo que llamamos la democratización. Ese es uno de los temas centrales. Acá estuvieron escribiendo, decía Carolina, le gustaba jugar más a las armas que hacer una revolución. Estábamos hablando de Patricia Bullrich justo ahí. Y después dice, también tuvieron la suerte de tener un padre Mujica en esa generación. Varios padres Mujica. Varios padres. Curadur, capellán del ejército montonero, fue secuestrado en el año 80 en Brasil. Hubo Ayacusi, un compañero nuestro en niveles de conducción del norte santafesino, de los hacheros. Hubo varios. Y ya que tocas ese tema, me parece muy importante. Fíjate hasta dónde llegó la crisis de la dirigencia política. ¿Cuál es el mejor discurso en estos años que le marque al gobierno los puntos? García Cueva en la homilía. El obispo dijo lo que no dicen los políticos. Es una vergüenza. Estamos en un nivel realmente lamentable. Y ahí al frente, en la cara. Entonces, ahí hay un tema preocupante. Y si eso no se resuelve, bueno, corremos el riesgo de que, yo lo veo a Milei débil, coincido con lo que dice Cristina totalmente de la crisis macroeconómica. Está haciendo un desastre en la Argentina, igual que la convertibilidad, con menos tiempo que la convertibilidad. Electoralmente no está ganando, aunque el porcentaje electoral le dé que gana una elección, pero ni siquiera todavía reagrupa los votos de la derecha, y al no votar el 50% de nuestro pueblo, ese 50% que no votó no se fue a la derecha. Guarda, no saquemos conclusiones erróneas. Hoy el no voto, yo diría que la militancia tiene que salir a pelear el no voto, no a pelearle el voto a la derecha. El no voto es el que nosotros tenemos que recuperar, que es nuestro voto, claro. Electoralmente. Entonces no está bien, empiezan los sectores que votaron a Milei, empiezan a putearlo a Milei. Total. Empiezan a decir que estuvieron equivocados. Y la situación de la macroeconomía nos da. Entonces, ¿qué pasa si ocurre en 2001? Vienen las elecciones y después tenemos 2001. Volvemos todos a la Plaza de Mayo y vuelven todos, porque no hay una conducción, no hay un proceso de unidad en términos estratégicos, estamos débiles en eso. Esa es mi preocupación. Tenemos un tiempo corto. Ahora, si vos me decís que no tenemos militancia política, te diría ahí no vamos a llegar. Pero yo he estado en varias provincias, he estado antes de Macri 10 años en la Patagonia, en cada pueblito de la Patagonia tenemos compañeros. Claro. Hay materia prima de cuadros, de compañeros, bueno, formemos esos compañeros, capacitemos a esos compañeros, démosle la herramienta para que tengan capacidad de conducción. Hijos y nietos ya tenemos, necesitamos cuadros con capacidad de conducción. Y acá viene el tema de las agrupaciones. No destruyamos ninguna agrupación, integremos esa agrupación en una estrategia superior. Mostrémosle a los compañeros que hay una estrategia de poder superior, que mantengan su identidad, como yo mantengo mi corazoncito de origen en mi militancia. No me lo va a borrar nadie. Es como tu pertenencia al barrio, digamos. Pero ofrezcamos un horizonte distinto de la Argentina, con una posibilidad internacional que todavía sigue siendo maravillosa para el país, y por primera vez complementaria. Ahora, hay que tomar medidas radicales. Hay que reformar la Constitución, hay que cambiar esta Corte Suprema de mierda que tenemos. Hay que lograr profundizar la democracia. Hay que reformar la matriz distributiva de la Argentina. Hay que meter el dedo en la llaga. Hay que cambiar la matriz productiva de la Argentina. Hay que meter el dedo en la llaga. Bueno, si no está claro un dirigente político que plantee eso, ¿cómo vas a lograr enamorar para que nuestro pueblo vaya a votar? Si son todos lo mismo. Claro. Bueno, ya para ir cerrando, tenés una historia de vida tremenda a nivel político y todo. O sea, vos hablás. Tenemos nuestra generación, porque hay muchos compañeros de nuestra generación que todavía están en sus casas. Y yo creo que la generación nuestra es contemporánea. Algunos estamos mejor físicamente, otros no. Sí.
Sí. Algunos podemos todavía tirar piedras y estar en la movilización y lo vamos a hacer, no tengan duda, porque si hay un golpe militar, digo, yo hago lo mismo que hice. Ahí va. Me muero como viví, como dice la canción de Silvio Rodríguez, y esa generación está, la tenemos que recuperar. No es un tema, hay un tema que si querés anímico, pero esos valores están presentes en esos compañeros y los necesitamos para la formación política. No los necesitamos, algunos sí porque tienen capacidad como funcionarios, pero otros necesitamos más en la formación, en la capacitación política de las nuevas generaciones. Ese es un tema. Y después están las nuevas generaciones. Bueno, muchachos, pónganse en las pilas. No quiero escuchar ningún joven que diga, a mí no me dan espacio porque yo, o las mujeres, a mí no me dan espacio. No, peleen, los espacios no se dan, no se regalan, se construyen, tienen que organizarse, tienen que adueñarse de eso, porque si no se adueñan de eso, nadie se los va a dar. Y es una parte de la formación. Antes de que te vayas, Fernando, ¿por qué sos peronista? ¿Por qué soy peronista? Bueno, yo vengo de una familia radical buena, radical irigoyenista, digo, porque los radicales todavía quedan algunos radicales de origen. El movimiento del radicalismo es uno de los movimientos nacionales que incorpora a los sectores medios que después se acoplan en la continuidad con el peronismo, donde empieza fundamentalmente el movimiento obrero, los trabajadores. Ese es otro tema. El tema del movimiento obrero y el rol de los trabajadores, nuestra columna vertebral del movimiento y la construcción movimentista. Eso resuelve el tema de las contradicciones, quién es representativo o quién no es representativo, porque si ella representa a la mujer y tiene una base social en la mujer, anda a elecciones internas, demostrármelo y conducí. Después te voy a exigir que conduzca. Y si vos a la juventud, lo mismo. Y se acabó la cháchara. Y todo el mundo, entonces ahí sí se cumple, el que gana conduce y el que pierde acompaña. Ahora, tiene que haber un proyecto, no que sea, te gané la elección, te destruyo, sino te conduzco. Y eso generar un continente que nos contenga a todos. Entonces, ¿por qué soy peronista? Porque por esas cosas. Y porque yo no he visto otro proyecto que genere las tres banderas históricas que tiene el peronismo. No he visto otro proyecto que genere esto que decíamos, la felicidad del pueblo, la grandeza de la nación, que tenga la capacidad de hablar, de mejorar la calidad de vida, el buen vivir con el desarrollo de nuestro país, tecnológico, industrial, agrario. Y porque no he visto, he visto la etapa de lucha y resistencia de los primeros viejos de la resistencia, y pese a que a mí me enseñaron un peronismo, esto que decía, ¿no?, de la Evita, y cuando salía veía un cartel rojo del colegio, salía un cartel rojo enorme, en algunos diarios, en algunos libros está, que decía "Viva el cáncer", que era por Evita, ¿no?, firmado Unión Cívica Radical. Mi viejo era radical y le preguntaba, me dijo, che, viejo, ¿cómo es el tema este? Digo, ¿quién es el cáncer y por qué vive? Bueno, ese odio es el que a mí me despertó con un compromiso social. Siempre tuve en mi casa una relación de compromiso social. Es la que dije, no, acá el movimiento nacional es el peronismo. Por acá pasa. Este es el camino, por acá viene el camino, por acá viene la ruta que hay que seguir. Bueno, a esa generación le pasó eso. Se integró por primera vez algo que hoy falta, y a algunos que están en la universidad les paso la boleta, la factura, la unidad obrero-estudiantil. Yo paso la clandestinidad en el año 69 siendo dirigente estudiantil y estando en tercer año de ingeniería química respaldando un conflicto ferroviario. Porque no queríamos exponer los compañeros nuestros, que era el Gordo Castro, que era parte de la comisión interna ferroviaria de Laguna Paiva. Entonces, venía el ejército a reprimir a Laguna Paiva, que hay una diferencia de varios kilómetros con Santa Fe, en un tren, le volamos el puente para que no pudiera llegar. Y después nos fuimos a volantear a la fábrica. Los compañeros nuestros quedaron.
Algunos, como en mi caso, tuvimos que pasar a la clandestinidad, pero estamos al servicio de una estrategia política de poder. El movimiento estudiantil tiene que estar al servicio de los trabajadores del movimiento obrero, y esa unidad es la que generó el Cordobazo, es la que generó, digamos, en gran parte una potencialidad a nivel de conciencia de organización de los trabajadores en las coordinadoras sindicales del año 75. Imagínate que nosotros le planteamos a los compañeros que la proletarización, mirá qué zurdos, ¿qué le planteamos? Si la clase media no entiende y no vive las condiciones de nuestro movimiento obrero, no va a saber interpretarlo, ni leerlo, ni entenderlo. Y hay que meterse a trabajar a las fábricas. Y muchos compañeros fueron a trabajar a la fábrica, fueron los mejores trabajadores y fueron miembros de las comisiones internas, delegados de la fábrica. Si no metés lo social con lo político, esos dos vectores, nos generás la potencia en nuestro pueblo y nos abrís la cabeza de lo que hay que hacer. Entonces, bueno, eso es lo que... Y evita, de lo que me enseñaron, salió la consigna, yo como muchos compañeros de clase media, yo no soy clase media, yo soy oligarca, digamos, diría mi mamá. Y siempre digo cuando me critican por eso, bueno, Fidel Castro también era oligarca, así que no pasa de dónde venís, sino lo que asumís. Esa generación asume el peronismo, y ¿cuál es su consigna? Si Evita viviera, sería montonera. Esa era la mística, esa era la ética revolucionaria, ese era el compromiso revolucionario, esa era la pertenencia revolucionaria, ese era el programa revolucionario. Bueno, por algo nos identificaron como enemigo principal, por hoy todavía nos siguen puteando. Y nos sigue puteando este periodista que tiene una bandera israelí cuando está haciendo un genocidio en la Franja de Gaza, que el mundo internacional parece que no lo mira, no pasa nada. Están haciendo atrocidades, y este presidente nos está metiendo en una tercera guerra mundial. Estamos comprando todos los conflictos al revés. Nadie dice nada. Nos están poniendo una base militar, reforzando la base militar que ya están construyendo los ingleses en Malvinas, y nadie dice nada. Nos van a partir el territorio. Nos van a hacer la República del Litio, nos van a hacer la República de la Pampa Húmeda, nos van a hacer la República del Gas y del Petróleo, la República Minera, un viejo proyecto de balcanizar la Argentina, que ya lo hicieron el colonialismo, y el neocolonialismo lo hizo en África. Lo que pasa es que acá, como hay una identidad nacional, vos no tenés los musulmanes chiitas, los musulmanes del otro lado, y los cristianos no pueden trabajar sobre esos nacionalismos. El nacionalismo es importante, pero esos nacionalismos que no se integran en un proyecto nacional son reaccionarios, porque fracturan y fragmentan las naciones y los pueblos. Entonces, bueno, por eso soy peronista. Y por eso cada vez más peronista. Hoy te diría que soy más ortodoxo que en el año 73. Uno miraba el 73 en esas condiciones y decía, uy, ¿por qué Perón no hizo tal otra cosa? Hoy, casi unos cuantos años después, casi más de 50 años, decís, ¿por qué no hacemos algo parecido a lo que fue exitoso? Entonces te dicen, eso es lo viejo y no sirve, eso es lo nostálgico. Y eso se demostró que ese modelo, bueno, los chinos. Lo viejo funciona, Juan. Lo viejo funciona, Juan. Los chinos. Un socialismo con mercado. No digo que tengamos... Si vos me rascás a mí, yo soy socialismo nacional, como manda el general. Ahora, la Argentina tiene que mantener una estructura plural, pero tiene que haber un proyecto que contenga a todos, y además que contenga esas concepciones que el 45 al 55 fueron absolutamente claros. Vos querés tener dólar y controlar el comercio interior. Vos querés tener dólar y controlar la importación. ¿Eso qué es? El IAPI. ¿Es un invento? ¿Lo vamos a probar? No, ya funcionó. No fue un invento, ya se hizo. Así que bueno. Espectacular. Buenísimo. Un Increíble. gustazo. El gustazo nuestro, Placer. de verdad.
Muchas gracias por haber venido hasta acá, tan lejos. No es tan lejos, vamos la República de Espeleta se está expandiendo al conurbano bonaerense, así que y acá el intendente de ustedes me conoce bastante, hace rato que no nos juntamos a charlar y hablar, pero bueno, José Cepaz siempre se caracterizó por una enorme juventud. Ese es un potencial que tienen fundamental. La revolución nicaragüense tiene una enorme juventud. Ese es un potencial que tiene hoy ese país. La capital está envejeciendo cada vez más y no se da cuenta. Y encima los pibes los están corriendo, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo en vista en esta que planteamos esto de la territorialización. Así que bueno, los felicito por Gracias. como periodistas, aunque el primer reportaje te sirvió para probar. para el currículum. Bueno, un fuerte abrazo a todos los compañeros de José Cepaz.